dar la bienvenida a alguien que queremos bastante con ella. Estamos hablando de la licenciada Verónica Muñoz, licenciada en Administración de Empresa, magíster también en Economía, ex candidata a vicedecana por la Facultad de Ciencias Sociales, al cual le vamos a dar la bienvenida a la mesa de trabajo de los cronistas de la mañana de Radio Ala. Muy buenos días, licenciada Muñoz. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez la saludan desde los cronistas de la mañana de Radio Ala. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días Daniel, buenos días al otro Daniel, buenos días a toda la audiencia, muchísimas gracias por la comunicación y disculpas porque la verdad que hemos dado un poco de vueltas en función de mis tareas laborales y no había podido comunicarme anteriormente con ustedes. No hay ningún problema, licenciada. Le queríamos consultar porque estamos viviendo tiempos turbulentos, tiempos revueltos en lo económico. Primera consulta, licenciada. Allá hay economistas, el gobierno ha sufrido un revés electoral, pero yo creo que la desconfianza viene desde antes, los denominados econochantas pasaron de alguna forma a tener razón. La economía argentina se venía manejando como una mesa de dinero, licenciada. Bueno, yo creo que la verdad que justamente un día crítico como ayer, digamos, después de los mensajes, ¿no? Nos deja ver tantas cosas que nosotros los economistas en una posición, digamos, de timidez en el caso, porque sí, uno esperaba otro discurso, esperás otro tipo de medidas concretas, un mensaje más concreto con respecto a lo que son las variables económicas más importantes, ¿no? Pero bueno, solamente ha sido una promesa. Entonces, estamos esperando que esa promesa para el 26, la gran incógnita que me quedé esperando, que hable del campo, que hable de las variables macroeconómicas más importantes, como el consumo de los hogares, como la inversión de las empresas, como el gasto público y como las relaciones con el exterior a través del campo, que es lo que nos genera, digamos, los dólares genuinos. La verdad que me he quedado, digamos, con una sensación de que todo va a seguir igual y quizás con una promesa para el 2026 pueda revertir un poco esto que tanto se le pide, como es los sectores más vulnerables, como es los jubilados, la discapacidad, la salud y la educación, por Dios. Esperamos que la repercusión sea positiva. Estamos viendo en estos momentos recién los cambios. No hay cambios ni en la fluctuación del dólar ni nada, entonces nos hemos quedado, digamos, los que más o menos tenemos una pequeñísima idea de economía, nos hemos quedado, digamos, en el aire esperando un poco más. Licenciada, el presupuesto, este plan aguantar o plan parche, con este tipo de bandas. Primera consulta, muy barato está el dólar, ¿cierto, licenciada? La verdad que yo creo que el esfuerzo que hacen, porque no hay que dejar de reconocer eso, el esfuerzo que hacen para mantenerlo en esas bandas es terrible y no sé cuáles son las consecuencias que vamos a pagar más adelante por mantener un dólar que está siendo aguantado con las reservas. Exactamente. Hola Roberto, quisiera realmente digamos, tener la sensación, porque ya no es ni siquiera la expectativa o la esperanza de que no vaya, después de que levanten todo esta artificial, no haya la estampida que va a haber más adelante con respecto a esto, ¿no? Con respecto al dólar, que es terrible. Licenciada, ¿cómo le va? No teniendo en cuenta, sí, teniendo en cuenta justamente el discurso del presidente, que como economista usted dijo que tiene gusto a muy poco, esperaban sin ninguna duda otras pronunciaciones que tienen que ver con lo que usted acaba de decir, el campo y demás, pero
A ver, el presupuesto es esto y seguramente se va a desmenuzar mucho más en el Congreso de la Nación. Se hablaba del dólar. El gobierno nacional prevé para el 2026 una inflación del 10.1% y un dólar de 1.423 pesos a diciembre del año que viene y un crecimiento del 5% para el 2026. 1.423 pesos el dólar a diciembre del año que viene, cuando hoy está en 1.480 pesos. Prevé para fin de año el gobierno un dólar de 1.325 pesos, cuando hoy está en 1.480 pesos. A ver, ¿qué le falta a esto o es todo mentira? Y lo que pasa que, bueno, evidentemente esto es un efecto anterior a una elección, porque en realidad el fundamento que ha dado en el día de ayer es que las expectativas sobre el dólar bajen, digamos, en el mercado del dólar se deje de consumir o la demanda baje en función de el post elecciones octubre de 2025. O sea que este efecto a la baja el precio del dólar en el mercado del dólar se estipula en función de unas elecciones 2025, porque en realidad no hay otro tipo de especulación, no hay otro tipo de medida concreta, solamente se basa en que hablamos de un crecimiento para el año que viene del 5% y del dólar a 1.420 y todo, a 1.325 y todo lo demás, pero es en función de una expectativa de una postelección que viene en el mes de octubre, nada más. No se ha dicho otra cosa. Debo entender que ellos descartan que van a reventar las urnas para que se caiga como un piano el dólar. Exactamente. Vos lo has dicho de una manera pero lo real es que si están tirando toda la artillería, quemando dólar futuro, empezando a intervenir, subiendo la tasa, la han logrado bajar un poco, pero con tasas muy elevadas, que son totalmente antiproductivas. Están destruyendo el sistema financiero, por favor. Exactamente. El sistema bancario, los bancos, yo no sé hasta cuándo los bancos van a aguantar semejante cimbronazo de semejantes tasas, con un encaje bancario elevadísimo. Yo creo que bueno, como te digo, esta baja del dólar que tenemos, en realidad tenemos la esperanza de que baje, pero estamos hablando de consideraciones no concretas ni reales, sino de suposiciones. Licenciada, ha hablado del sistema financiero. Para los que peinamos canas, y bueno, lo hemos vivido el 2001. ¡Oh, Dios! Bueno, 20 días antes de el Corralito, Cavallo tuvo la gran idea de hacer lo mismo que ha hecho este gobierno con los encajes, ¿no es así? Exactamente. Esos son los grandes temores que tenemos nosotros los argentinos, que repitamos esa historia, que repitamos el tema que en concreto, si vos te pones a pensar con las tasas que hay, con la emisión de títulos y con todo eso, es un corralón encubierto. Bien. ¿Sí? Entonces vamos a decir que por la experiencia, como vos decís que tenemos canas, que es verdad, es muy parecido y ojalá y Dios quiera no se repita. Todo esto sin ninguna duda en un clima electoral que evidentemente es medio adverso. Sí. A ver, adverso, recién lo conversábamos, ¿no?, con un diputado y leyendo un poquito más de lo que sucedió en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires es el distrito más grande electoral, tiene 14 millones de electores, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. San Juan creo que tiene 600.000, 650.000 electores. Bueno, el peronismo, que ganó y sacó casi 14 puntos de diferencia ante el segundo, que fue justamente Milei, el PRO, o La Libertad Avanza y el PRO. Sí. Bueno, el peronismo sacó 500.000 de votos menos
que la última elección. Y, por supuesto, el PRO, junto con la Libertad Avanza, sacó 2 millones de votos menos, lo cual implica que lo que sucedió, que la gente desencantada, tal vez con todos, no fue a votar, o sea, votó escasamente el 60% del electorado, cuando en la última elección llegó a votar casi el 80%, o sea, tuvo un 20% menos de votantes, lo cual implica que desencantados tanto de un lado como de otro, porque la sociedad que ve esta realidad que usted nos ha manifestado, ve y está bien, pero de la vereda de enfrente está Cristina Fernández de Kirchner, está el kirchnerismo, está el peronismo, en San Juan está Gioja, está Uñat, o los seguidores de los mismos. La verdad que estamos en una encerrona muy grande, ¿no? Sí, tenemos pocas, vos has dicho algo muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, tenemos una falta de representantes genuinos, como yo lo suelo llamar, representantes limpios, donde la representatividad, o sea, vos lo has dicho, en una encrucijada, no sabes, no tenés la seguridad, no ese compromiso de votar para un cambio o para seguir con lo que tenemos. No estamos en disconformidad totalmente con las dos bandas, o con las dos oposiciones, o con las dos ideologías que tenemos, no tanto de una como de otra. Y como hablaba justamente con la representante legal de un instituto muy importante aquí en San Juan hace un rato, digamos que los extremos son malos, y estamos viendo que no estamos yendo para ningún lado. Te cruzas, digamos, a un sector para no apoyar el anterior y resulta que estamos igual o peor. Claro. Licenciada, siguiendo con el tema económico y financiero, un dólar de referencia lleva de 1.500. Es un buen precio. Hay algunos economistas que hablan incluso hasta de, el dólar de Sergio que dejó Sergio Massa más toda la inflación que ha habido estos 2 años, tendría que estar cotizando el dólar entre 1.800 y 2.000 pesos sin ningún tipo de intervención. ¿Esto es así? Sí, totalmente. Lo que pasa que tendríamos que un dólar más saludable, sin la intervención de poner en riesgo, digamos, el sistema financiero con respecto a las reservas, con respecto al Banco Central, con respecto al Tesoro, y tendría que estar en estos momentos, a mi entender, y como lo digo siempre, con la precaución de la humildad, digamos, en 1.700 pesos. Bien. 1.700, sí, cercano justamente, ¿no?, a los 2.000 pesos. Una situación realmente irreal, entonces, este presupuesto presentado por el presidente de la Nación anoche ante todos los argentinos. ¿Esto aguanta hasta el 26? Bueno, faltan 50 días, no falta mucho, pero ¿aguanta hasta el 26 de el próximo mes de octubre? Bueno, lo que pasa que eso depende, viste que uno no sabe quizás cuáles serán estas medidas próximas a tomar, que quizás seguir manteniendo este dólar de alguna manera por el tan ansiado y buscado equilibrio fiscal, ¿no? Y aparte, ya lo hemos vivido, licenciada, dólar baratito te hace ganar elecciones. Lo hizo Menem durante 10 años, lo hizo Cristina Kirchner antes de poner el cepo, lo hizo Mauricio Macri también durante todo el 2017, y el 2018 le explotó. Atraso cambiario gana elección, ¿no, licenciada? Exactamente. Y bueno, y es eso mismo lo que estamos conversando desde el principio de nuestra conversación, de nuestra entrevista, diciendo que están aguantándolo de una manera
irreal y inyectando dólares a la economía con esta visión de estas próximas elecciones en octubre. Pero después de octubre no sé si vamos a llegar a fin de año con un dólar a 1.500, sinceramente. Yo creería que tiene que quizás explotar, no va a explotar antes de las elecciones, porque como vos lo decís, van a seguir este dólar baratito hasta mínimo hasta octubre, después de las elecciones. Y después veremos qué es lo que pasa en realidad, que a mi entender tenemos que fijarnos un poco en el campo, en la agroindustria, en la agricultura, porque no se dijo nada ayer, pero es quienes tienen en su poder, digamos, también esta cotización del dólar, por favor, es que es lo que tendríamos que apuntar para mejorarlo de una manera genuina y no de una manera artificial e irreal como es inyectar dólares en la economía. Licenciada, le hago la penúltima pregunta. ¿Por qué cree que el equipo económico, por qué cree que... A ver, primero, es poco serio de que el ministro de Economía y el titular del Banco Central, se sienten juntos en un streaming a hablar de medidas económicas cuando sabiendo de que en un país serio prácticamente ni se habla ni el ministro de Economía ni el central por la propia salud del Banco Central, es decir, totalmente autónomo. Pero como que en Argentina no... por la autonomía que debería tener el Banco Central, por el estatuto del Banco Central. Y que, bueno, es poco serio que Bausili sea el mismo socio del mismo estudio económico que Caputo, ese es poco bueno, pero es lo que hay en esta Argentina. Tampoco pidamos mucho porque sabiendo que la historia reciente que hemos tenido, licenciada, pero ¿por qué cree que o fue un grave error no haber empezado a comprar reservas cuando el campo liquidó más de 25.000 millones de dólares? ¿Por qué cree que lo hizo? Y yo creo que hay decisiones, bueno, vamos a suponer que no lo hizo por una cuestión de previsión, claro, de esto que está pasando ahora. No inyectar pesos al mercado y de esa forma evitar de que la inflación subiera. Yo creo que esa fue la razón, ¿no? Sí, yo creería que sí, pero no quiero creer que bueno, que fue por razones que no son deseables, digamos, porque bueno, pedir en estos momentos y preferir pedir al Fondo Monetario y tratar de estar en la viva búsqueda y lucha por cumplir con esos requisitos es muy difícil. Entonces vamos a pensar que no han querido inyectar los pesos de esa manera. Licenciada, ¿qué sectores están siendo más afectados con este dólar barato y pérdida de competitividad? Y bueno, yo creería que yo le había hecho la pregunta al revés. ¿Qué sector no está siendo afectado? No, los que con la bicicleta y todo esto, yo creo que hay muchos que están haciendo guita, ¿no, licenciada? Y seguramente que los que tienen una visión más, digamos, económica en el sentido financiera, seguramente que hay varios ya poderosos, que son los únicos que se benefician, solo los poderosos económicamente hablando, y siempre el hilo se corta por lo más fino, quedando afuera los sectores de las pequeñas y medianas empresas, el sector de jubilados, el sector de la educación, que es lo que en realidad él prometió un poco más para el año que viene: jubilación, salud, educación y discapacidad, y las universidades, porque son los sectores que en estos momentos están más molestos y son los que están manifestándose de alguna manera, ¿no? Sí, entonces, responderle de alguna forma a la sociedad. Claro. Exactamente, entonces, la pero como es, ¿alcanza? Y lo que pasa que todo depende del nivel
de tolerancia, digámoslo, de los sectores. Claro. Y de esto que yo te digo que no dejo de valorarlo, ¿no? Que es el esfuerzo. Leía más temprano que las empresas consultoras a las que consultan y que aconsejan al presidente, le habían dado una frase para que quizás hubiese sido más acertada, que la frase "ya pasó lo peor", sí, que no que la dijo tenemos Mauricio en Macri. el mejor de los recuerdos, Sí, sí, pero que el esfuerzo vale la pena, era la frase claro. que realmente me Sí, parecía, porque parafraseó, bueno, a ver, bueno, de alguna forma parafraseó a Macri. Peor hubiese sido haber dicho qué lindo dar de buenas noticias, como pensando en de la ayuda del 2000 con el blindaje, ¿no? Claro, Cuando al año caía. sí. No, sí, bueno, vamos a fingir demencia, Sí. como dicen mis hijos, y a no acordarnos de todo lo que pasó con esa que frase. recién hacía un reconto de nuestra poca historia. Yo tengo más de 60 años y, bueno, recordaba, ¿no? Hasta inclusive de la época de la dictadura argentina, cuando teníamos una inflación del 20% mensual, entre el 20 y el 25%. Le decía, pero el mundo tenía inflación Brasil, tenía inflación Chile, tenía inflación Uruguay, o sea que vivíamos en hiperinflación permanentemente durante la época de la dictadura. Llegó Alfonsín y se fue con una hiperinflación. Alfonsín fue un fracaso para la economía argentina, fue un fracaso como presidente. Ni hablar de lo que pasó con Menem, el que no nos iba a defraudar y que iba a traer la revolución productiva, otro fracaso más, y la verdad que dejó a un ministro acumulando. Exactamente, dejó un ministro que fue Cavallo, que ahora es un rey, que él cree que es impune a todo lo que hizo por el país. Porque recordemos lo que pasó con Cavallo, ¿no? Que se tuvo que ir del gobierno de Menem, lo rescató de alguna forma de la ruta. No, y anteriormente en el 82... Se fue con el Corral, Corríjame, licenciada, en el 82 cometió el latrocinio Cavallo y sus amigos, como Alemán, de estatizar la deuda privada. Ay, no, eso fue terrible. Una gran estafa a todo el pueblo argentino. Al pueblo argentino. Claro. Pero exactamente. Bueno, le licuó la deuda al grupo Sogma y otros, por ejemplo. Sí. Nos pasa, chicos, que nos olvidamos de esas cosas. Claro, totalmente. Y hablar de lo que pasó con el kirchnerismo, ¿no? Recordábamos cómo con bombo y platillo y ante toda la sociedad argentina, el expresidente Kirchner, le pagamos todo de contado al Fondo Monetario, no dependemos más del Fondo Monetario, y en realidad era un préstamo que le pidió a su amigo Chávez a un 18% de interés, cuando al Fondo Monetario le pagamos el 4%. La verdad que era toda una mentira, y era robar, y yo creo que de eso se cansó la sociedad. Por eso no tenemos, porque le explotó a este presidente un acto de corrupción que tiene que ver con las escuchas y esto que son los remedios y demás. Y ahí creo que fue la gota que rebalsó, porque la sociedad lo estaba aguantando, de alguna forma, bueno, veremos qué pasa. Que se había cansado, se empezó a cansar de los modos, del personaje, etcétera, de los demás, pero hasta ahí la llevaba. Pero claro, le reventó la corrupción, y creo que la sociedad ya no banca corruptos dentro de la Argentina, de estos políticos que ahora salen al balcón como Cristina, criticando. El gobierno de Cristina fue un desastre. Estamos pagando, mire, Axel Kicillof antes de ayer dijo en un medio de comunicación que no se arrepiente de cómo privatizó, estatizó nuevamente la aerolínea argentina con YPF, un juicio, YPF, con un juicio de 16.000 millones de dólares que hay que pagar. La verdad que harto de todo esto, una Argentina que prácticamente a mi edad, digo, yo no la voy a ver viable nunca. Ojalá mis nietos las puedan ver, ¿no? Cortó la comunicación, perdón. Sí, bueno, no sé si me escuchó, lo último que dije fue justamente que yo no voy a ver una Argentina viable. Ojalá la puedan ver mis nietos, teniendo en cuenta, ¿no?, las proyecciones que tiene Argentina, que recién lo conversábamos con mi compañero, el campo,
pero vamos a tener otro campo más, que es la minería, seguramente. Vaca muerta. Otro campo más, que es vaca muerta, que otro campo más, que es el gas. La verdad que vamos a tener para el 30, 31, bueno, la recopilación de muchos, pero muchos millones de dólares a través, ya no solamente depender del campo. Ojalá mis nietos puedan ver una Argentina más viable, porque yo no la vi nunca. Yo creo que inclusive este presupuesto, volviendo a las proyecciones del 2026, también están basados en esto, en estos proyectos que muy probablemente ya el año que viene, en el 26, hayan provincias y sumados a nación donde haya menos deuda, donde haya más actividad económica, ¿no? Nosotros tenemos en San Juan una proyección al 2026 inclusive y más adelante, donde podamos ver estos cambios. Así que eso también es una cuestión alentadora, porque no tenemos que dejar... Claro. Hay que tener en cuenta, licenciada, que YPF este año va a triplicar la cantidad de petróleo que está extrayendo de vaca. Exactamente. Entonces todo eso también tiene que ser una energía positiva para los argentinos, porque no tenemos que ver solamente lo negativo, sino tenemos que mirar un poco también para adelante y pensar que todas esas inversiones y que todo ese movimiento en la actividad económica va a beneficiar y va a hacer que ya quizás pueda haber un tipo de cambio más favorable para la industria, para el campo, para la comunidad en general. Como yo te comencé diciendo, que las variables más importantes, ¿no?, que es el consumo de los hogares, la inversión de las empresas y el gasto público, sean variables que realmente nos representen, y que tenemos una Argentina tan rica en tantos aspectos, que bueno, podamos dar este paso que necesitamos para salir ya y dejar, digamos, todo esto, este receso atrás, y podamos comenzar el crecimiento económico. Le hago la última de mi parte, licenciada, y tiene que ver con su ámbito académico. Han anunciado que el presupuesto 2026 incluye mayor partida presupuestaria para las universidades. ¿Alcanza, licenciada? Y sinceramente te digo, no me gustó el número, que el número, no me gustó el número, me gustan los porcentajes, ¿no? Bien. Porque habla de 4,8 billones de pesos para a los aumentos a las universidades. Me gustan los porcentajes porque hablan de una realidad, no de algo estático como en billones de pesos, porque veremos en qué condiciones económicas estamos para que a las universidades nos alcance esos billones, que será repartido entre todas las universidades nacionales del país. Entonces, bueno, quisiera pensar positivamente que va a ser que va a haber un aumento en los presupuestos, que nuestros alumnos, que es lo que más queremos, tengan la oportunidad de recibirse en una universidad nacional con una educación de calidad, donde los profesores seamos remunerados como corresponde y donde pasen muchas cosas bonitas en una universidad, porque la educación es la esperanza, ¿no? El futuro de nuestro país está basado en la educación. Entonces, bueno, ojalá que más allá de esa promesa, de esos billones que nos han dicho que va a ir a los presupuestos universitarios, hay un porcentaje elevado de posibilidades para nuestros queridos jóvenes, que es nuestro futuro, está en manos de ellos. Y la otra, licenciada, ya te dejo la última, Daniel. Licenciada, ¿cuántos años de docente universitaria? 22. 22. Perdón por la pregunta. El salario, ¿de cuánto es? ¿Usted es exclusiva, semi? No, soy semi-exclusiva. Tengo una cátedra semi-exclusiva donde trabajo, digamos, afectada a 2 cátedras porque son 20 horas. Tengo un titular semi-exclusivo y tengo una remuneración de 1.500.000 pesos. Bien. Ese es, no tengo ningún, al contrario. 22 años de servicio, 22 años a 3 de... 3 años de jubilarse, 25 años tienen que tener. 25 años, 25 años de servicio, a 3 años de jubilarse, 25 años tienen que tener. 25 años de servicio, a 3 años de jubilarse, 25 años tienen que tener. 25 años de servicio, a 3 años de jubilarse, 25 años tienen que tener. 25 años de servicio, a 3 años de jubilarse, 25 años tienen que tener. 25 años de servicio, a 3 años de jubilarse, 25 años tienen que tener. 25 años de servicio, a 3 años de jubilarse, 25 años tienen que tener. 25 años de servicio, a 3 años de jubilarse, 25 años tienen que tener. 25 años de servicio, a 3 años de jubilarse, 25 años tienen que tener. 25 años de servicio, a 3 años de jubilarse, 25 años tienen que tener. 25 años de servicio, a 3 años de jubilarse,
tengo que tener 25 años, pero todavía me faltan 10 años de edad. Claro. Porque voy a cumplir 50 a fin de año, Claro. en el mes de noviembre, así que todavía me quedan 10 años más para aportar. Claro. Licenciada, le damos las gracias por su tiempo, por la atención y esta predisposición que tiene siempre usted para conversar con los cronistas de la mañana, para conversar con la gente de Radio Ala. Una charla muy linda y seguramente la vamos a seguir molestando para hablar de economía. Muchísimas gracias, licenciada, que tenga buen día. Estoy a disposición, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Fue la licenciada Verónica Muñoz charlando de economía con los cronistas de la mañana, Daniel. Bueno, empiezan a no sellar algunas cosas, ¿ve, Daniel? Preocupante lo de los encajes, lo que nos han manifestado de que están reventando. Y yo leía la historia, sí, el amigo Cavallo, que se ha mandado macanitas. Claro, y ahora sí, en el 82. Le licuó toda la deuda al grupo Macri, a todos los amigos de la dictadura. Exactamente.